registro, de marca, cuestiones que ustedes supongo que las interiorizaron al realizar el trabajo práctico que tuvieron que entregar hasta este lunes. Y la buena noticia es que esta semana no hay práctico, ¿sí? Esta semana tienen descanso, así que no hay ninguna actividad que entregar. Las consignas del práctico siguiente se van a subir el día sábado, y ya quedan, creo que 2 clases más. A ver, voy a mirar el cronograma porque estamos muy cerquita del examen parcial, que si no me equivoco es el 2. ¿A cuánto estamos? Acá estoy El buscando 3 el es el parcial. El 3 de El 3 es el noviembre. parcial y queda la clase el 27. Exactamente, queda la de, sí, una clase más, que es hiloscopía y ruboscopía. Ese sería el último práctico, que les digo, las consignas se van a subir el día sábado, para que tengan otra vez, a una semana, entrega el próximo, al sábado siguiente, digamos, y con eso concluyen lo que son las actividades prácticas. Y con la clase del jueves que viene, terminamos con los encuentros obligatorios, pero por supuesto que antes del examen vamos a coordinar para tener una tutoría, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que en la clase pasada, que fue la primer clase de este tercer parcial, hubieron muchos alumnos que no pudieron estar porque estaban con el tema de las jornadas, que no se les puso falta ni nada. Y eran temas bastante importantes, temas que se toman en el examen, y que por ahí hay conceptos raros, nuevos, que a mí me gustaría que los tengan bien en claro para el momento del parcial. Entonces vamos a tener una tutoría, seguro. Y bueno, ya estamos terminando, estamos cerrando esta cursada. La mayoría está en condiciones de promocionar, así que espero que sigan por esa vía. Y los que no, los que tienen por ahí una nota que no les permite acceder a la promoción, yo como siempre les digo, no les puedo prometer nada, pero hay que ver hasta el final qué sucede. Entonces, la idea es que se esfuercen, que traten de tener una nota alta, una buena nota, y bueno, veremos qué pasa con el cierre de notas, con las notas definitivas o que se promedian, digamos. Así que bueno, hay alguien que... Sofía, tu micrófono. Ahí está. Casi nos deja sorda todo, Sofía. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, ¿tienen el material a mano? El tema con el que vamos a comenzar es estomatología forense. No recuerdo ahora cuál es el número de página, pero sé que está al finalizar identificación, técnicas de identificación, creo que ahí continúa. No sé si alguno tiene a mano y quiere decir la página para que los demás 66. 66. Súper. Yo voy a tratar de compartirles. Un segundito. Bueno, la parte de estomatología forense, que damos inicio hoy, es bastante larga. Sin embargo, ahora en la clase yo voy a desarrollar algunos aspectos, no me va a dar tiempo para desarrollar todo. Ahí ustedes pueden ver el Power. ¿Visualiza? Sí, doctora Zoe. Bueno, como les digo, ustedes tienen bastante desarrollado en el material teórico. La idea es que puedan leer todo. De todas formas, como siempre, yo hago hincapié en las cosas que quiero que ustedes presten más atención, o que al momento del examen las fijen, las estudien con mayor intensidad, porque son seguramente preguntas, ¿sí? Que ya saben que el parcial es rápido, son 1 o 2 preguntas nada más, así que no da tiempo para examinar todo. Por eso yo me centro en ciertas cosas que para mí son las más relevantes, que quiero que ustedes al momento del examen las tengan aprendidas, ¿sí? Bueno, la estomatología forense es una disciplina que se va a ocupar de, a través de los conocimientos estomatológicos, poder aplicarlos para examinar, para valorar y presentar indicios bucodentales donde existe un interés en la justicia, o donde se está actuando en colaboración o en auxilio a un proceso judicial, ¿sí? Generalmente es el perito. Ustedes, este es un tema que lo conocen, que es aquel profesional odontólogo que va a actuar, ¿sí? Haciendo determinados estudios, exámenes, valoraciones, los va a volcar en un informe
para ayudar al juez a resolver alguna cuestión judicial. Más que nada, la estomatología forense va a estar basada en distintos procedimientos, o sea, métodos, pasos que se siguen de forma ordenada, organizada y que se deben respetar para que la técnica esté bien hecha, que tenga un resultado que sea válido y que al final nos dé una información que tenga un fundamento científico, ¿sí? Y estos procedimientos van a estar dados siguiendo un método determinado, un método científico, y se van a poder aplicar sobre personas vivas, ¿sí? O sobre personas fallecidas. Es ahí cuando hablamos de cadáveres. Estos cadáveres pueden estar completos, a sus partes, íntegramente, o en algún estado determinado de descomposición, o algún grado de destrucción, depende cuál fue el agente que actuó, o en qué condiciones fue hallado, lo que sea. O también estos procedimientos pueden ser aplicados sobre restos cadavéricos, ¿sí? Que son partes o restos parciales, corporales, digamos, que en el caso de poder realizar una técnica estomatológica, tienen que tener determinadas estructuras bucodentomaxilares donde el odontólogo puede actuar analizándolos, estudiándolos, ¿sí? Y en base a eso, realizar el informe, va a ir como destinatario el juez, y que generalmente está relacionado a obtener como resultado la identidad, ¿sí? Del sujeto que estamos analizando, que puede ser la persona viva, puede ser un cadáver completo, que se suele decir cadáver NN, o sea que no tiene nombre, o un resto cadavérico. Como yo a veces les suelo dar el ejemplo que se encuentre un maxilar, ¿sí? O un hemimaxilar, hasta incluso que se encuentre una arcada dentaria, o una solita o varias piezas dentarias, y hay que tratar de determinar. Generalmente en primer caso se determina si es humano o animal, en el caso que sea humano, determinar, por ejemplo, la talla, el sexo, o sea, el género, distintas cuestiones que a veces permiten acercarse, en este caso, que sea un resto cadavérico, permiten acercarse a establecer la identidad del sujeto, ¿sí? A veces en una forma más determinada o más específica, y a veces aproximada, ¿sí? Si tenemos una o dos piezas dentarias, es poco probable, ¿sí? Que podamos determinar la identidad exacta de la persona a la cual perteneció, pero sí podemos establecer si es femenino o masculino, aproximadamente la talla de ese sujeto, de esa persona, la edad, ¿sí? Son cuestiones que a partir de piezas dentarias podemos determinar. Y si trabajamos sobre un cadáver o sobre una persona viva, ¿sí? Como tenemos más estructuras para examinar y tenemos con qué comparar, que eso es algo que van a ver que se repite en todas estas técnicas, la etapa de la comparación, o también como sinónimo se usa la palabra cotejo, una palabra que me van a escuchar mucho decir, cotejo y comparación son sinónimos. Entonces, siempre que tengamos algo que comparar o hacer el cotejo, podemos llegar a establecer la identidad. Bueno, ¿cuál es la importancia de la identificación estomatológica? Si ustedes recuerdan la clase pasada, cuando hablamos de identificación, de identidad, de técnicas de identificación, que había técnicas científicas y técnicas no científicas, dentro de las científicas teníamos una que era la que más se usa, una de las más antiguas, ¿sí? Más difundidas, y que ¿cuál era? ¿Cuál era esa técnica? ¿Se recuerdan cómo se llamaba esa técnica? ¿Las huellas, profe? Ajá, ¿y cómo se llamaba el estudio de las huellas digitales? ¿Dactilografía? La dactilografía es cuando vos tecleás rápido. ¿Dactilografía? Dactiloscopía, sí. Esa es la técnica de, digamos, que se elige en primer lugar cuando uno tiene que identificar a una persona o tiene que identificar a un cadáver, ¿sí? Ahora, yo les había dicho que hay situaciones donde, por ejemplo, por la causa
supongamos que estamos hablando de un cadáver por la causa de muerte, o por las condiciones donde estuvo el cadáver precisamente, si se lo trató de ocultar, si lo trató de destruir, o las condiciones climáticas de donde fue hallado, o las condiciones del lugar, del terreno, ambientales, puede ser que las huellas digitales sufran destrucción. ¿Por qué? Porque están muy expuestas, ¿sí?, a la acción de microorganismos, a la acción de agentes físicos como el calor, o sea, el fuego, las destruye, se queman y se destruyen. Cuando están sumergidas o en inmersión en algún líquido, que puede ser el agua, o puede ser combustible, puede ser ácido, lo que sea, también sufren destrucción o alteración. Supongan que es un cadáver que estaba en aguas abiertas, un río, incluso bueno, no necesariamente abierta, puede ser una laguna, pero donde hay una fauna donde van a morder o van a destruir, ¿sí?, también, en primer lugar, las extremidades de ese cadáver, y así distintos factores que pueden actuar sobre esta parte del cuerpo y que va a impedir que esta técnica pueda ser la elegida para establecer la identificación. Y ahí entra en protagonismo el perito odontólogo, que a través de sus conocimientos de las técnicas de identificación estomatológica puede auxiliar a la justicia a identificar el cadáver o también a identificar una persona, ¿sí? Acuérdense que no siempre estamos hablando de personas muertas, sino también podemos hallarnos con una persona viva que por cuestiones de amnesia, de alguna alteración mental como puede ser Alzheimer, o porque se trata de una persona con alguna patología como un retraso mental, o puede ser un menor de edad que no sabe decir quién es, se necesita determinar su identidad. Y estas técnicas, si bien requieren conocimientos específicos, que los tiene el odontólogo, son técnicas en su mayoría rápidas, son sencillas, no requieren un instrumental o materiales que tengan un costo elevado. Por ahí las técnicas de ADN pueden ser las que, a través de la obtención de estructuras que están en esta región bucodentomaxilar, puede implicar un costo superior, pero las demás técnicas, como el análisis de huella de mordedura, como el análisis de arrugas palatinas, ni hablar de las técnicas de identificación por piezas dentarias, son técnicas sencillas, pero que las realiza alguien con una preparación específica como somos nosotros los odontólogos. Bueno, ¿y qué pasa? Estas estructuras que va a estudiar el odontólogo tienen ciertas características que sirven para la identificación. Por un lado, porque vamos a ver estructuras como por ejemplo son las arrugas palatinas o las huellas labiales, que son únicas en cada individuo, así como las huellas digitales no se repiten en las personas, lo mismo pasa con las arrugas palatinas, con las huellas labiales. La disposición de las piezas dentarias o los tratamientos que presentan. Cada persona tiene, capaz una tiene un composite en un primer molar, otro tiene una amalgama, otro tiene una determinada ausencia de piezas dentarias, otro tiene una determinada malposición, otro es portador de prótesis, ¿sí? Varía en cada persona, ¿sí?, las terapéuticas o los tratamientos de restauración o rehabilitación que posee la persona. Y otra cosa muy importante es que las estructuras que están, sobre todo en la parte bucal, hablamos de piezas dentarias, hablamos de arrugas palatinas, están como más protegidas a la acción destructora de agentes externos. Por ejemplo, en un cadáver calcinado, ¿saben lo que es calcinado? ¿Qué significa? ¿Qué significa calcinado? ¿Está qué? Ese cadáver. Quemado. Quemado. Bueno, está, no sé si alguna vez vieron alguna imagen, queda prácticamente carbonizado, no, está muy expuesto a un incendio, por ejemplo, o trataron de ocultar el cadáver y lo ponen intencionalmente en un horno, o lo queman en una parrilla, lo que sea. Lo que es la piel, las estructuras musculares, como que quedan todas chamuscadas, negras, o sea, se pierde la estructura externa del cuerpo, o sea, no se puede identificar visualmente, pero todo lo que son las piezas dentarias, las arrugas palatinas, se conservan, porque los músculos se contraen, ¿sí?, y protegen, como que ocluyen la boca, y protegen, ¿sí?, a estas estructuras que quedan como escondidas entre los huesos maxilares, que también son huesos bastante densos, bastante fuertes, y actúan como una barrera de protección
sobre todo hablando de piezas dentarias y rugas palatinas, porque por ahí las huellas labiales con la acción de un ácido o el calor pueden ser destruidas. Sin embargo, contamos con otras estructuras estomatológicas que nos van a servir para estudiar. Y otra cosa importante es que, hablando de piezas dentarias, el esmalte es una de las estructuras más duras, uno de los tejidos más duros que posee el cuerpo humano, y que por esa estructura química que posee también es muy resistente al paso del tiempo, a la acción de agentes físicos como el fuego, agentes químicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en virtud de todas estas estructuras que los odontólogos, cuando nos formamos, las estudiamos, las conocemos a fondo, podemos, mediante su estudio, lograr muchas veces determinar la identidad de ese sujeto que estamos estudiando, evaluando, analizando. ¿Sí? Bueno, lo único que sí necesitamos y que sin lo cual no podemos hacer nada y no nos sirve de nada todo el análisis o el estudio que hagamos, es tener o contar con un registro previo, ¿sí? Tener algo con qué comparar, porque si no tenemos con qué comparar, básicamente podemos hacer un informe donde describimos lo que vemos, lo que analizamos, pero al fin y al cabo, sin la comparación o sin el cotejo, no vamos a poder determinar la identidad, que es básicamente uno de los objetivos primordiales de estas técnicas, ¿sí? Entonces, eso es importante, contar con un registro previo, que puede ser una ficha dental, que puede ser radiografías, pueden ser modelos de yeso, pueden ser fotografías, pueden ser odontogramas, ¿sí? Impresiones, todo lo que se cuente pre-mortem, si estamos hablando de un cadáver, o previo, si estamos hablando de un sujeto vivo, y poder tener para comparar o cotejar. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son las técnicas de identificación. Ustedes tienen ahí detallado en el material, a manera de cultura general, para que lean, se instruyan, cuáles son los antecedentes históricos de estas técnicas, ¿sí? Hay casos emblemáticos de la odontología forense que yo no me voy a detener a explicar acá porque es más un relato que ustedes si lo leen lo van a entender, y que es más que nada para que ustedes valoren o comprendan de qué manera evolucionó, ¿sí? Todo lo que es la odontología forense desde la antigüedad, digamos, o la época clásica al día de hoy. Bueno, ¿cuáles son estos procedimientos o estas técnicas de identificación que vamos a estudiar? Por un lado tenemos el identoestomatograma, la fotografía bucodental, radiografía bucodental, identificación por piezas dentarias, keiloscopía, palatoscopía y mordeduras. Esas son todas las técnicas que existen, que los odontólogos conocemos, estudiamos, ¿sí? Y que son propios de nuestro campo de acción o de nuestra ciencia. Vamos a ir a la primera. El identoestomatograma es muy parecido a lo que es un odontograma o ficha dental que hacemos con cada paciente que acude a nuestro consultorio. La diferencia es que cuando nombramos o nos referimos a un identoestomatograma, estamos haciendo alusión a una ficha dental post-mortem, o sea, esta es exclusiva del cadáver, ¿sí? Cuando hacemos sobre una persona viva, vamos a hacer un odontograma. Supongamos que nosotros tenemos que evaluar a una persona viva, que no conocemos su identidad, ¿sí? O que estamos evaluando alguna otra cosa, como puede ser a un sospechoso de haber agredido a otra persona y que estamos para hacer un estudio de huella de mordedura, como vamos a ver ahora lo último del encuentro de hoy, no le vamos a hacer un identoestomatograma al sujeto que estudiamos, al sospechoso, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es un odontograma, una ficha dental normal. Pero cuando estamos trabajando con cadáveres, no hablamos de odontograma ni de ficha dental, sino que nos referimos exclusivamente al identoestomatograma. Eso es importante que sepan diferenciar, ¿sí? Esto es únicamente para personas fallecidas, para cadáveres. Va a tener un formato específico similar al odontograma, es muy parecido a la ficha dental. Y que se van a registrar, similar a lo que hacemos con el odontograma, todos los caracteres o características bucodentales que vamos a estudiar o vamos a observar en ese cadáver, ¿sí?
Y el objetivo va a ser compararlo, acuérdense que todas estas técnicas usamos el cotejo comparación, ¿y con qué vamos a comparar? Con una ficha dental u ontograma premortem, ¿sí? Eso es importante que sepan que siempre terminamos comparando, ¿sí? Nosotros hacemos un registro, tomamos nota de todo lo que observamos, todo lo que estudiamos, y después vamos a comparar. Y el objetivo primordial va a ser lograr la identificación de ese cadáver, determinar la identidad de ese cadáver. Bueno, ustedes ahí ven, fíjense que si ven la imagen es muy parecido al odontograma, ¿sí? ¿Qué van a registrar? Lo que ustedes ya saben que se registra cuando estamos haciendo un análisis clínico de una boca, ¿sí? Las estructuras dentarias, piezas dentarias ausentes, presentes, restauraciones, malposiciones, todo lo que se le ocurra, lesiones de caries, restos radiculares, agenesias dentarias. Todo lo que observemos tomamos nota, ¿sí? Similar a un odontograma. Siguiendo también el sistema doble dígito, todo igual, ¿sí? Solamente que estamos trabajando con un cadáver. Generalmente cuando el odontólogo trabaja con un cadáver, y esto ya no lo damos, antes lo dábamos cuando era una materia anual, odontología legal, ahora como es cuatrimestral tuvimos que achicar muchos contenidos. Esto está ayudado por técnicas de autopsia. ¿Qué permiten las técnicas de autopsia? Lograr una mayor apertura bucal. Se realizan ciertos cortes, como una cirugía, y lo que permite es ampliar el campo visual y se hace todo este estudio y registro en el identoestomatograma. Otra cosa importante es que este identoestomatograma está acompañado de un informe que a veces lo puede realizar el odontólogo, pero generalmente, y recuerden que todos estos estudios casi siempre son en equipos multidisciplinarios, o sea que generalmente va a estar el odontólogo seguramente acompañado por un médico forense. Y generalmente va a ser el médico forense el que haga el informe que acompaña a este identoestomatograma, y en ese informe se van a registrar características generales del cadáver. Básicamente la talla, el género, el peso y todas las cuestiones que sean de análisis, más que nada del campo médico, ¿sí? Más que del odontólogo, salvo que el odontólogo sea el único que está disponible y está en un lugar remoto y cuestiones muy específicas, las va a hacer el odontólogo, si no, eso ya es tarea del médico. Y ese informe se va a anexar al identoestomatograma. Bueno, es una técnica, como ven, sencilla, fácil, muy similar a lo que ustedes van a hacer durante su vida profesional, así que no genera mayores problemas poder entender de qué se trata esta técnica. Únicamente acuérdense que es una ficha dental específica para cadáveres, ¿sí? O post-mortem. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ahí tienen algunas imágenes de cuestiones que se pueden registrar. Por ejemplo, puede ser portador de ortodoncia, puede tener coronas, puede tener malposiciones, todo lo que ustedes vean hay que registrar, ¿sí? A mayor cosas que uno pueda registrar, después más surtido, más completo va a poder ser el cotejo y va a tener mayor validez científica las aproximaciones o las similitudes que encontremos con ese registro previo con el que vamos a comparar, y ahí se podrá determinar, de acuerdo a la cantidad de comparaciones o match, por así decirlo, cosas que se coinciden, ¿sí? Para determinar si es o no la persona que sospechamos que es. Bueno, vamos a las fotografías bucodentales. En este caso, la fotografía es un registro visual, imágenes que se toman, ¿sí? Y como estamos hablando de fotografía bucodental, vamos a registrar estructuras estomatológicas, ¿sí? Que las estudia el odontólogo. Piezas dentarias, mucosa, paladar, piso de boca, labios, ¿sí? Todas el área que es de nuestro estudio, ¿sí? Para que eso quede documentado, se fijen en una imagen, ¿sí? Y se permita también el estudio, o sea, por un lado que quede documentado y por el otro que también, si tenemos con qué comparar, tenemos registros previos, hacer el cotejo para ver si hay similitudes o diferencias, ¿sí? Ahora, hay fotografías básicas en la estomatología forense y se llaman normas, así se llama. Tenemos la norma anterior,
la norma lateral derecha, lateral izquierda, norma palatina y norma lingual, ¿sí? Va variando de acuerdo a la zona que vamos a ir tomando la foto. La norma anterior, el objetivo es que estando los maxilares en oclusión, se visualizan las caras vestibulares de las piezas dentarias superiores e inferiores, ¿sí? Más o menos desde primer premolar derecho a primer premolar izquierdo, ¿sí? Esa es la toma que se hace en la norma anterior. Después tenemos las normas laterales, derecha e izquierda, son similares, también con los maxilares en oclusión, y que lo que se debería visualizar acá son las caras vestibulares que van desde los segundos premolares hasta los segundos molares, o si es posible a los terceros molares, ¿sí? Mejor si se ven hasta los terceros, sí se puede. Después tenemos, para acá, esperen que se me fue el power. Después tenemos la norma palatina. El objetivo de acá es que se visualicen las caras palatinas y oclusales de las piezas dentarias y, por supuesto, visualizar las rugas palatinas y características que se puedan ver del paladar duro, ¿sí? Más que nada. Obviamente que con la boca abierta. Tengan en cuenta que la fotografía es una técnica que se puede realizar en personas vivas o en personas fallecidas, en ambos casos, ¿sí? No solamente en fallecidos como era el identostomatograma. Y en el caso de que estemos trabajando con una persona viva, para hacer esta toma palatina, generalmente uno se ayuda con espejo, ¿sí? Entonces, se introduce un espejo de un tamaño que pueda entrar, digamos, en la cavidad bucal, y se saca foto muchas veces al espejo, ¿sí? Para que se vea mejor la toma. En el caso de que estemos trabajando con un cadáver o una persona fallecida, no se usa el espejo, sino se ayuda de técnicas de autopsia que permitan una mayor apertura bucal, ¿sí? Acuérdense, por ejemplo, en las autopsias muchas veces se hacen cortes a nivel de la articulación temporomandibular, cosa de abrir al máximo, ¿sí? la boca y poder realizar una toma mejor y un estudio mucho más, de manera mucho más cómoda, más amplia, ¿sí? Y por último tenemos la norma lingual, donde lo que se quiere visualizar son las bordes incisales o caras linguales y oclusales de las piezas dentarias y lo que vendría a ser piso de boca, frenillo, si hay alguna inflamación a nivel de alguna glándula salival, ahí submaxilar, sublingual, perdón, lo que se pueda observar, ¿sí? Esa es la idea de esta toma. Bueno, básicamente esta técnica también es muy sencilla. Lo bueno sería tener una cámara con una, digamos que registre lo más fielmente las estructuras. Entonces, ustedes con esto es algo que tampoco no les va a generar ningún tipo de problema, supongo entender de qué se trata esta técnica. Tengan en cuenta que se puede hacer tanto en personas vivas como fallecidas. Pero es muy sencillita, ¿sí? Muy fácil. Y por supuesto, esto queda documentado, queda como un registro que se anexa a todo el estudio que se hace al sujeto, ya sea vivo o muerto, y que también va a permitir, si se cuenta con registros previos, comparar y ver si hay similitudes, ¿sí? Después tenemos las radiografías bucodentales, que también se van a basar en comparar con registros previos radiográficos. ¿Y qué tiene la radiografía? ¿Qué podemos ver en una radiografía que no podemos ver con otra técnica? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué nos permiten las radiografías? ¿Ver qué? Las raíces, las estructuras óseas. Lo que a simple vista no podemos. Apicales. Todo aquello que a simple vista o clínicamente no podemos observar, la radiografía nos permite visualizar, ¿sí? Radiografía se puede usar las técnicas que amerita el caso. Hay radiografías básicas, ¿sí? Como son las técnicas periapicales, que ustedes ya las manejan, ya las conocen, las técnicas de las oclusales, las técnicas laterales o de mordida, ¿sí? Y después otras técnicas específicas como son la teleradiografía,
o la radiografía panorámica, ¿sí? Esas son radiografías básicas. De todas formas, de acuerdo a lo que estemos tratando de investigar o el caso en específico, se pueden usar otras técnicas, ¿sí? Pero estas son las básicas y que ustedes ya las conocen, así que, de nuevo, no hay ningún problema con esta técnica para que ustedes puedan entender cómo se realiza. Este es un ejemplo de un cotejo entre una radiografía pre-mortem y una post-mortem, donde acá lo que se encontró como similitud son estas fracturas a nivel de estas piezas dentarias que están en idéntica posición, ¿sí? Con idéntica disposición, son horizontales ambas, y es muy característico encontrar una similitud así tan específica, lo que anexado seguramente a otras técnicas estomatológicas o de identificación que se pueden hacer sobre el sustrato sobre el que se está trabajando, van a permitir lograr la identificación del sujeto, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta acá no tienen dudas, o sí, con estas técnicas son muy sencillitas, son propias del odontólogo, pero son cuestiones que ustedes ya las vienen estudiando y las manejan incluso en la clínica, así que no hay algo tan raro hasta ahora. Bueno, vamos a hablar un poquitito de ADN. Si bien el odontólogo, o sea, ustedes, si les toca trabajar como perito, ustedes no van a realizar un estudio de ADN, porque eso lo hacen los bioquímicos, los genetistas, se hace en laboratorio, con máquinas específicas. Pero lo que el odontólogo tiene que conocer, que ustedes supongo que a esta altura ya lo saben, qué es el ADN, ¿sí? Qué tipo de información se obtiene a través del ADN, acuérdense que es información genética. El cuerpo humano tiene básicamente dos tipos de ADN, un ADN codificante, que es un 2% del ADN que poseemos, que básicamente sirve para toda la estructura de las proteínas y demás estructuras como las que caracteriza, digamos, el cuerpo humano, y un ADN no codificante, que es el que va a variar en cada sujeto. Porque acuérdense que cada uno de nosotros está compuesto por partes iguales del ADN de nuestra madre y de nuestro padre, ¿sí? Entonces este ADN que es variable, el no codificante, es el que se va a estudiar precisamente con estas técnicas de ADN. Les repito, el odontólogo no va a hacer este estudio del ADN. Lo que tiene que saber el odontólogo es de dónde puede obtener ADN, cómo lo tiene que recolectar, ¿sí? O tomar la muestra, y qué tipo, por ejemplo, en el caso que obtenga ADN a través de piezas dentarias, qué tipo de cortes de las piezas dentarias se puede hacer para obtener ADN. Básicamente hay dos lugares dos estructuras, digamos, de donde se puede obtener ADN, que es a través del hisopado bucal, que es una técnica muy sencilla que la hace cualquier odontólogo, o a través de piezas dentarias. Generalmente el genetista o el bioquímico lo que suele pedir es que por lo menos se trate de juntar al menos 4 piezas dentarias para poder tener una buena muestra de ADN, y que preferentemente sean piezas dentarias de mayor volumen, como ser molares o premolares, ¿sí? Se puede obtener ADN, ¿por qué? Porque el ADN está dentro del núcleo celular, o también en las mitocondrias, y a través de las células epiteliales que se exfolian, o que se pueden juntar con un hisopito por la cara interna de los carrillos, o de las células de los odontoblastos que están en el complejo dentino-pulpar, ¿sí? De ahí el odontólogo puede obtener ADN. ¿Qué otra cosa es importante de acá? Acá tienen el dibujito de lo que es el ácido, el ADN, digamos, el ácido desoxirribonucleico, que están las células, las mitocondrias, y que hay un ADN codificante que sirve para la formación de todas las proteínas que integran nuestro cuerpo, y el no codificante llamado ADN basura, pero que en realidad es el ADN que sirve para que a través de esos estudios se puedan lograr determinadas cuestiones, como el caso de identificación, como el caso de determinación de paternidad, que es una de las técnicas más usadas o más para lo que más se emplea el ADN hoy en día, investigación criminal, en desastre de masas, cuando fallecen muchas personas, por ejemplo, un avión que se estrella, hay mucha destrucción de los cadáveres,
no hay estructuras anatómicas de las cuales uno pueda analizar, entonces se toman muestras y se va obteniendo ADN y se va cotejando, por supuesto con registros que se tengan, y se va estableciendo la identidad o la identificación que se pretende. Así que básicamente eso es lo que ustedes tienen que saber de ADN. Y siempre se basa en un cotejo, como todas estas técnicas. El cotejo es de una muestra dubitada con una indubitada. Palabras que ustedes, ya en esta instancia del cursado, supongo que saben diferenciar lo que significa dubitado de indubitado. Si no saben, me avisan y vamos a volver a repasar. ¿Cómo se toma el ADN? Y esto recuerden lo que vimos en criminalística. Acuérdense que hay que evitar contaminar la muestra, que hay que utilizar guantes, hay que respetar de qué manera vamos a embalar la muestra o la vamos a preparar para mandarla al laboratorio, el etiquetado que hay que realizar, el transporte tiene que ser adecuado, hay que respetar toda esta cadena de custodia para que la muestra no se altere y que llegue lo mejor posible al laboratorio para que se haga el estudio correspondiente. ¿De dónde se obtiene el ADN? Como ya vimos, de piezas dentarias, a través de las células que están en la cara interna de los carrillos, ¿sí? Y a nivel general en el cuerpo, de los cabellos, ¿sí? De los pelos, siempre que tenga el bulbo piloso, ¿sí? No tiene que ser un pelo que se cortó así acá, eso no me sirve, tiene que tener un bulbo, ¿sí? Para poder obtener ADN. De las uñas, ¿sí? Que puede ser de las uñas del agresor, las uñas de la víctima, de líquidos orgánicos como sangre, como semen, etcétera, ¿sí? Son todos reparos anatómicos a través de los cuales podemos obtener ADN. A nosotros nos interesa piezas dentarias y el hisopado bucal. Y objetos donde se puede obtener ADN son objetos que pueden estar presentes en el lugar del hecho, ¿sí? Un vaso, un cepillo de dientes, un cepillo de cabello, un peine, una prótesis, hasta un chicle masticado, ¿sí? Que se encuentre, es posible obtener ADN. El hisopado bucal es una técnica muy sencilla, ¿sí? Que la puede hacer cualquier odontólogo. Lo único que tiene que tener es un hisopo esterilizado y un frasquito donde poder guardar el hisopo y preferentemente realizarlo con guantes. Si supongamos que estamos haciendo en una persona viva, lo bueno de esta técnica es que es totalmente indolora, ¿sí? No genera ninguna molestia. Lo único que hay que hacer es tomar el hisopo y raspar la cara interna del carrillo derecho y luego la del izquierdo, y a medida que se raspa, ir como rotando el hisopo para tomar la mayor cantidad de muestra posible. Generalmente los hisopos tienen dos extremos, o a veces si tienen un solo extremo de algodón, a veces se toman dos hisopos, o a veces con el mismo hisopo se toma ambas caras de los carrillos, y se coloca en el portahisopo o en un frasco que también debe estar esterilizado y se lo manda al laboratorio. O sea, es muy sencilla la técnica y cualquiera de ustedes, una vez que sean odontólogos, digamos, ya pueden realizarla sin ningún tipo de problemas y ya les digo, si es sobre una persona viva, es totalmente indoloro, ¿sí? Es una técnica muy fácil y que permite obtener ADN, por lo tanto es muy válida, digamos, como técnica de identificación estomatológica, y sirve mucho porque es económica, es fácil, ¿sí? Y si estamos trabajando con personas vivas, es indolora. Y bueno, las piezas dentarias, sobre todo los odontoblastos que están en el complejo pulpo-dentinario, también a partir de ellos podemos obtener ADN, y hay diversas técnicas que se pueden obtener. Algunas aplastan totalmente la pieza dentaria, como que la pulverizan y ahí se obtiene el ADN, otras que se encargan de, mediante distintas sustancias ácidas, descalcificar la pieza dentaria y a partir de ahí obtener la muestra. Hay otras que realizan cortes en forma vertical, cortes en forma horizontal. Son varias técnicas que existen, pero que todas lo que tratan de hacer es obtener el ADN, ¿sí? De las piezas dentarias. Y acá repetimos lo que ya habíamos dado en otras clases anteriores, qué cuestiones puede tener que responder el perito y por lo cual se ve
en la necesidad de realizar alguna de estas técnicas de identificación estomatológicas. Si los restos que se están estudiando son restos humanos, si determinar el sexo, la edad, la talla, cuál podría ser la causa de muerte, la fecha de muerte, las características de las estructuras y, por supuesto, determinar la identidad, ya sea de una persona viva, de un cadáver o de un resto cadavérico que estamos analizando, ¿sí? Bueno, hasta acá estamos con identificación. Ustedes lo que tienen en el material también es una parte de identificación por piezas dentarias que yo por cuestiones de tiempo no la llego a desarrollar, pero que ustedes por ahí les conviene leer. Si quiere vamos a ver. Me dicen por favor, ¿alguno está en la página para que yo pueda ubicarme más rápido y les digo qué cosas son importantes que lean? La 77. 77. 77, esperen que yo acá tengo abierto el material. Hay cuestiones específicas que a mí me gustaría que lean, porque hay unas técnicas, unos cálculos muchas veces que se hacen, pero que por ahí enseñarlos acá en la virtualidad se les complica mucho a ustedes, y lo que menos quiero es complicarlos. Lo que tienen que saber es, en la identificación por piezas dentarias, tienen que ver por qué a partir del estudio de las piezas dentarias se puede llegar a determinar mucha información, como por ejemplo el sexo, la talla, la especie, porque primero siempre se determina si es humano o animal, ¿sí? O sea, qué características tienen las estructuras dentarias que permiten esto. En la determinación de la edad, por ejemplo, ustedes tienen unos signos que suceden, ocurren antes o después del nacimiento, y eso pueden leer fácil, ¿sí? Y cómo se hace en adultos y ancianos, para determinar básicamente la edad. Después lo que es, lo que ustedes vean ahí de cálculos y demás, yo ni siquiera al momento del examen, yo no lo voy a tomar. Sí me interesa que sepan es cómo se puede determinar la edad a través del grado, ¿sí?, que tiene el ángulo mandibular, que eso está en la página 80, que va cambiando cuando la persona es recién nacida, cuando está en la segunda dentición, cuando es adulta y cuando está, cuando ya es de la tercera edad o anciano, qué angulación tiene precisamente este ángulo mandibular, y la posición que va cambiando también con la edad, el agujero mentoniano. Eso está todo en la página 80 y eso me gustaría que lean, porque no es difícil, digamos, y es un conocimiento que como odontólogos les sirve. Después lo que es el método del doctor Carrea, otra vez hablamos de fórmula y la verdad que yo no les voy a explicar ahora, así que yo me parece injusto tomarlas en el examen, así que eso no voy a tomar. Y después en la página 82 les habla de determinación de la raza, y ahí sí, básicamente, los tres grupos que se clasifican a los seres humanos de acuerdo al tamaño de los dientes, los microdontos, mesodontos, megadontos, así a nivel general, eso me gustaría que lean, ¿sí? Y con eso estaríamos por lo menos lo que es esta parte de identificación por piezas dentarias. Acá en la página 85, determinación del sexo, Doctora, según, ¿sí? no se está editando ningún Power, no sé si... No, yo no le estoy diciendo el Power, yo lo que le estoy bien, mencionando bien. es por eso Está les bien. menciono las páginas del material, así que vayan siguiendo bueno. con el material. En la página 85 tienen determinación del sexo, según pronunciamiento del mentón o según la forma del arco. Son dos características muy cortitas que se presentan en el sexo femenino y el sexo masculino, y con eso está. Eso que yo les mencioné ahora es lo único que yo puedo llegar a preguntar. De todas formas, esto lo voy a repetir de nuevo cuando hagamos la tutoría, por si queda alguna duda, pero más que nada para que con tiempo ustedes vayan leyendo, ¿sí? Porque esa es la idea, porque estamos muy cerca del parcial y sé también que están rindiendo otras materias, la idea es que puedan leer con tiempo y vayan incorporando, digamos, esta información, y si tienen alguna duda puedan ya consultar, ¿sí?
Bueno, hasta acá. ¿Hay algo que quieran preguntar? Nos queda un momentito más, un tema más y terminamos. ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿O estamos bien hasta acá? ¿No hay ninguna duda? Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de una técnica que son aquellas referidas al estudio, ¿sí?, de las huellas de mordedura. A ver, ahora sí les voy a compartir un Power. ¿Me avisan si ven? ¿Sí? Se ve, Sí, profe, se ve. Súper. Bueno. Las huellas de mordedura es una de las tantas técnicas de identificación estomatológica. Recuerden, tenemos el identiostomatograma, la identificación por piezas dentarias, fotografía bucodental, radiografía, palatoscopía, quesloscopía, ¿sí?, las técnicas de ADN, y esta, de las huellas de mordedura, es una más de esas técnicas. ¿Qué tiene de importante estas huellas de mordedura? Que generalmente están asociadas con distintos hechos delictivos, como pueden ser homicidios, como pueden ser intentos de violación, robos, secuestros, ¿sí? O también pueden ser accidentales, como aquellas provocadas, por ejemplo, por el ataque de un animal. También pueden estar asociadas a maltrato, sobre todo en el maltrato infantil, se ven mucho las huellas de mordedura. Entonces son cuestiones donde esta temática tiene que estar en la órbita del odontólogo, sobre todo de aquel odontólogo que se dedica a la parte forense, pero también del odontólogo en general, como un conocimiento más de los tantos que tiene que poseer, porque su estudio, otra vez repito, son técnicas que son sencillas, no requieren un material ni un laboratorio específico para poder hacerlas, y son de gran utilidad, ¿sí? Acá el agente lesivo, ¿sí?, que va a causar este tipo de lesión, de huella de mordedura, son piezas dentarias, ¿sí? O sea, una persona desdentada o un animal desdentado no puede causar una herida de mordedura. Entonces, estas piezas dentarias pueden pertenecer a un ser humano o a un animal. Eso es lo primero que uno tiene que diferenciar cuando estudia estas técnicas. Después hay que ver con qué intención se produjeron, que ahora vamos a ver de acuerdo a la clasificación. Hay que ver qué tipo de lesión causó, porque pueden ir desde lesiones leves, ¿sí? Ustedes ya conocen lo que son las abrasiones, son como lesiones más superficiales, hasta lesiones graves, como pueden ser heridas contuso-constantes, ¿sí?, donde vamos a ver solución de continuidad en el tejido, sangrado, hasta incluso pueden haber desgarros o arrancamientos. Espérenme un segundito, voy a cerrar acá mi balcón porque hay un perro que está ladrando fuerte. Me está dejando sorda. Vamos a ver si se escucha menos. Bueno, entonces las heridas de mordedura, por un lado, se estudia para valorar el daño, ¿sí?, que causó este agente lesivo, que son las piezas dentarias, y por el otro lado sirve también como un método identificatorio. Si ustedes recuerdan, habíamos comentado un caso de un asesino serial en Estados Unidos que fue identificado y condenado precisamente por el análisis de una huella de mordedura, que fue como la prueba crucial y determinante para condenarlo. ¿Se acuerda qué caso es? Habíamos mencionado la El de Ted Bundy. Exactamente, ¿sí? Entonces tiene una utilidad identificatoria muy importante. Por lo tanto, para ustedes suma mucho que sepan que existe esta técnica, que sepan las cuestiones básicas de cómo se estudia o qué cosas tienen que tener en cuenta y observar. Bueno, el concepto de mordedura, que esto lo tienen que estudiar. Por supuesto, como les digo siempre, pueden decirlos con sus palabras, pero que esté completa, ¿sí? Y que esté bien la definición. ¿Qué es lo que tiene que estar en el concepto que ustedes me den? ¿Qué es una impresión? ¿O qué es una marca o una huella? ¿Sí? Eso es lo que es. Dejada por las piezas dentarias, que es el agente lesivo. ¿De quién pueden ser estas piezas dentarias? ¿De humanos o de animales? ¿Sí? ¿Y dónde la vamos a ver estas huellas o estas marcas? En una superficie
blanda o relativamente blanda, como puede ser la piel o algunos alimentos u objetos. Entonces su definición, el concepto que ustedes se armen, así sea con sus palabras, tiene que decir que es una huella o una marca, ¿sí? O una impresión dejada por piezas dentarias que pertenece a seres humanos o animales sobre una superficie blanda o relativamente blanda, que puede ser la piel, o alimentos u otros objetos. Todo eso tiene que tener el concepto. Porque si ustedes me dicen que es una impresión dejada por las piezas dentarias sobre una superficie, está incompleto. Tiene que ser impresión o huella dejada por las piezas dentarias de personas o animales sobre superficies blandas o relativamente blandas. Todo eso tiene que tener la definición que ustedes estudien, ¿sí? Les aclaro ahora para que después no tengamos confusiones al momento del examen. Bueno, como les dije hace un ratito, desde dos perspectivas es importante este estudio. Por un lado, para la valoración del daño corporal que ocasionan estas lesiones, y por el otro lado, como un método de identificación, ¿sí? Como todo método científico va a tener pasos que vamos a tener que respetar, un procedimiento que se tiene que seguir de forma ordenada para que esté bien hecha la técnica y su resultado sea válido. Bueno, está relacionado con distintos hechos delictivos, como ataques sexuales, homicidios, maltratos, también en las peleas, en los intentos de robo o robos, en los secuestros, ¿sí? Ahí pueden aparecer estas huellas o marcas dejadas por las piezas dentarias. Jurídicamente estas lesiones tienen un carácter intencional, ¿sí? Se supone que quien muerde, ya sea porque está atacando o porque se está defendiendo, tiene la intención de causar, ¿sí? Una lesión, lastimar o vulnerar a otro, ¿sí? Hay dolo, hay intención. No es que uno muerde sin querer, salvo en las... Ahora vamos a ver un tipo de mordedura que se da cuando, por ejemplo, la persona convulsiona y sin intención se muerde los labios o se puede morder la lengua, ¿sí? Ese sería el único caso donde es autoinfligida la mordedura y es debido, ¿sí? A una determinada situación de salud donde, por supuesto, la persona por sí sola no es que se quiere morder, pero bueno, debido a la contracción y convulsión, genera este tipo de lesiones. Pero todo el resto de las mordeduras son con dolo o con intención. Por lo tanto, tienen el objetivo, el propósito de causar un daño, que puede ser una agresión física, o también puede ser defenderme. Si a mí viene alguien que me quiere secuestrar o que me quiere robar, yo a veces como defensa, si no tengo nada a mano con qué defenderme, puedo usar mis dientes mordiendo al agresor, mordiendo las manos, mordiendo el brazo, lo que sea, ¿sí? Y según el daño que ocasione, podrá ser leve o grave. Acuérdense, el Código Penal, que teníamos 89, 90, 91, lesiones leves, graves, gravísimas, las mordeduras podrían ocasionar lesiones leves o graves. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es una contusión. Acuérdense lo que era una contusión. ¿Alguien se acuerda de lo que era una contusión? ¿O quiere repasar ahí si tiene a mano, leer? Porque está bueno asociar los conocimientos y que recuerden qué era una contusión. Si alguien busca, aunque sea el material, no importa, que lo lea. A manera de recordatorio para todos, que era una contusión. Eso lo habíamos visto en el parcial pasado. ¿Nadie se acuerda, aunque sea con sus palabras, para decir lo que era una contusión? ¿Es un choque, ¿No era que doctora? se producía por un choque? Exactamente, exactamente. Era el choque de un objeto contra una superficie del cuerpo. En este caso van a ser las piezas dentarias las que van a impactar con una superficie del cuerpo o un área del cuerpo. ¿Y cómo van a actuar las piezas dentarias? O sea, más allá de que chocan, van a actuar ejerciendo presión, o sea, se aprietan contra la superficie del cuerpo, comprime, ¿sí? Fricciona, o sea que se produce un roce con una determinada fuerza, y incluso puede haber una tracción, ¿sí? O sea, tratar de arrancar
alguna parte o pedazo de tejido, ¿sí? Básicamente ese es el mecanismo de las mordeduras, ya sea realizado por un ser humano o por un animal. El animal también hace eso, el animal presiona, comprime, fricciona, porque hay un roce de las piezas dentarias con esa parte del cuerpo, y una tracción. Y de acuerdo a la potencia, las características del animal, por ejemplo, al tamaño, va a generar un mayor o menor daño, ¿sí? Pero básicamente ese es el mecanismo por el que se producen las mordeduras. Bueno, toda esta potencia o esta fuerza de la mordida está ejercida por la musculatura maxilar, ¿sí? Que va a ser la que va a dar la determinada fuerza con la que se va a producir esta contusión. Y en el caso de que sea una mordida leve, o sea, que no tenga mucha fuerza, no se ejerza tanta presión, o que sea por poco tiempo, o que se zafe, ¿sí? Del agresor, digamos, el sujeto, puede causar desde pequeñas equimosis puntiformes, o sea, una lesión muy leve, a evolucionar heridas contusocortantes, donde hay solución de continuidad de los tejidos, aparece la equimosis, aparece un sangrado, bordes irregulares, o también podemos tener el caso ya de desgarros o arrancamientos, o sea, se pierde parte del tejido, ¿sí? Que serían heridas o lesiones de tipo grave. Bueno, el análisis de las marcas de mordedura es de gran utilidad para la identificación porque las estructuras dentarias, como hablamos hoy, son diferentes, ya sea que pertenezcan a un ser humano o que pertenezcan a un animal. Vamos a ver cómo podemos diferenciar, básicamente, de forma visual se diferencia eso. Y después, cuando vamos a estudiar, por ejemplo, huellas de mordedura de personas, las distintas disposiciones dentarias también hacen que sea de gran utilidad esta técnica, porque puede ser que una persona tenga una determinada malposición o que tenga una ausencia de piezas dentarias específicas, ¿sí? Esto va a variar, o la estructura del arco dentario va a variar de persona en persona. Entonces, hace que esta sea una técnica válida para lograr identificar a quién realizó esta mordida. Vamos a estudiar una clasificación de mordeduras. En primer lugar, vamos a determinar la especie, ¿sí? Eso es lo básico que hacemos cuando vamos a evaluar o diagnosticar o analizar la teoría de mordedura. Tenemos que determinar si es humana o si es por un animal. En el caso de ser humana, van a ver que la marca que se deja son redondeados enredados, ¿sí? Como ven acá en este dibujito. Si ustedes ven el cursor, porque estoy marcando, ¿se ve el cursor? Bueno, así van a marcos enredados, como paréntesis enfrentados, ¿sí? Esa es la mordedura básica humana. En el caso de que se produce por animales, va a depender la característica de cada animal que la provocó. La más frecuente, porque están presentes en la vida de todas las personas que usan todo por la calle, son las de los perros, ¿sí? Los cancanes. La mordedura por perro tiene esta forma. Se llama algo circunflejo o B invertida. Se la ven cuenta invertida, ¿sí? Es por la forma que tiene el hocico del perro, ¿sí? Como tiene en la disposición. Y también va a tener muy marcada en la zona de las piezas dentarias que corresponden a los niños, ¿sí? De la boca del perro. El perro tiene muy desarrollada esa dentaria, los caninos. Entonces, ellos van a tener una mayor profundidad en la mordida. Muy característica de la mordida del perro. Por supuesto que si es leve, va a haber diferenciar qué zona del cuerpo tampoco el perro y de qué perro están hablando. Es lo mismo que la mordida de Rottweiler, un perro grandote, o un perro pequeño o un caniche, ¿sí? Que la mordida va a ser pequeña y realmente no está grave. Parece que hay muchas personas, sobre todo niños, que fallecieron por ataques, ¿sí? De perros. Entonces pueden generar un daño importante. Bueno, después tenemos una mordida de caballo, es raro que se sucede, que causa un daño bastante extenso por la boca del caballo de gran tamaño,
obviamente depende de la zona del cuerpo que ataque. El caballo puede morder la cara de la persona, puede morder el brazo, puede morder una pierna. Las mordeduras causadas por peces ratas son muy similares y son como puntiformes, ¿sí? Esa es la característica básica. Las heridas de dura provocadas por los lagartos, generalmente el galga tiene un borde más pequeño y mediano, pero acompañada de tipo de lesión por arañas, la tenemos una otra generalmente de araña, entonces es algo característico del animal. Y bueno, no tenemos moradura, por ejemplo, de animales como el tiburón, que causa generalmente un desprendimiento, o sea, perder la vida, por ejemplo, de una herida, si muerde una pierna, o muerde el abdomen, muerde las brazos, sí, son lesiones de gran importancia y que eso pueden cometer la vida de la persona. Pero bueno, básicamente esto les tienen que saber, ¿sí? De mordeduras según la especie. Tienen algunas imágenes, ¿sí? Estas son heridas puntiformes. Esto generalmente nada es provocado por hormigas, no es un animal, sino que nada es un insecto, se le dice mordida, la hormiga me tiene área, pero también se dice mordedura, este tipo de lesiones. Esta es la mordedura del gato, y esta es una mordedura parecida a la versión sin reflejo, pero lo que se puede ver a veces es como más profundo, la zona donde encargaron las caninos, ¿sí? Desde puntos de gran profundidad de aleación muy sangrante. Bueno, después tenemos la clasificación según la localización donde se encuentra el cuello de mordedura. Porque no solamente vamos a encontrar en el cuerpo humano, sino que también en otras sustancias, las blandas, como pueden ser alimentos, manzana, chocolate, queso, etcétera. Bueno, materiales pueden ser lápices, pipa, que hoy en día casi nadie fuma pipa, pero el año 20, 40, era muy usual. Y generalmente estaban molidas por las piezas sanitarias superiores, y que también hay un caso muy importante que se identificó como objeto, un robo, por una pipa así que estaba en la zona del guardia derecho y se lo debe identificar al autor, digamos, del delito. Bueno, después viene la clasificación según la intención del autor. Y ahí tenemos las de ataque, las de defensa, torturantes, aberrantes, simuladas y accidentales o autocompetidas. Si alguien puede leer, que tiene material a la mano, ¿cuál es el de ataque? ¿Qué características tiene? Son lesiones de violencia las que se personas expuestas. Nariz, orejas, mejillas, labios y Muy bien, ¿sí? La de defensa, ¿alguien puede leer? Se observan antebrazos, manos, dedos, no tienen gran intensidad. Generalmente es las que actúan, digamos, donde la víctima en defensa propia le infiere al agresor, ¿sí? Esas serían las de defensa. Las torturantes, ¿alguien puede leer cuáles son? Que se observan en los de delitos de maltrato infantil, que van acompañadas de otras lesiones como quemaduras, equimosis, hematomas. Generalmente van acompañadas. ¿Sí? Sí, Seguí, Micaela. y suelen estar en zonas ocultas como el abdomen, el tórax o la espalda. Exactamente, aquel que es el que ocasiona el maltrato, este tipo de heridas las realiza en zonas donde pueden ocultarse con la ropa, ¿sí? Entonces no están a la vista, digamos, a simple vista de la víctima. Y generalmente están acompañadas de otro tipo de lesiones, como pueden ser quemaduras de cigarrillo, como pueden ser golpes, ¿sí? Fracturas a repetición que tenga ese menor. Todo eso hace sospechar en conjunto de que está sufriendo algún tipo de maltrato infantil. Después tenemos las aberrantes. ¿Alguien puede leer las aberrantes? Sí, se observan en víctimas de ataques sexuales, violaciones y derivados. También en casos de homicidios con base de agresión sexual. Se las hallan localizadas en regiones erógenas
como mamas y cuello, en miembros inferiores, interfemorales y región interglútea. Exactamente, en zonas erógenas más que nada están ubicadas estas. Esas son cuestiones que ustedes tienen que leer y estudiar, ¿sí? Para que sepan diferenciar, porque esto caracteriza cuáles son los ataques, cuáles son las defensas, las torturantes, las aberrantes. Después tenemos las simuladas, que las simuladas más que nada, la característica más importante es que no tiene gran intensidad, ¿sí? Son como, se pretende hacer pasar como que fue intencional, pero en realidad es la misma persona, ¿sí? A veces la que se las provoca. Y las accidentales o autoinferidas podemos encontrar, como yo les dije, las que son mordeduras de animales, o las mordeduras que se realiza a sí mismo la persona, por ejemplo, que sufre un ataque de convulsión, donde se muerde los labios o la lengua, ¿sí? Bueno, según el momento en que se producen las mordeduras, pueden ser antemortem o premortem, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que vamos a observar o que nos permite determinar si se realizaron en vida o una vez fallecida la persona o el sujeto? Es que cuando es en vida, se van a producir pequeñas equimosis puntiformes, si es leve la mordedura, escoriaciones, va a haber sangrado, se van a formar coágulos, los tejidos se van a retraer, todo cuestiones que ustedes ya saben que sucede cuando hay una hemorragia, ¿sí? Provocada por una herida, y todo el proceso de coagulación, de inflamación que tenemos todos los seres humanos cuando tenemos algún tipo de lesión en nuestros tejidos. Y todo esto no se va a observar cuando es post-mortem, ¿sí? Cuando la herida de mordedura se produce ya en un cadáver o en una persona fallecida, no se van a observar ninguno de estos signos de inflamación o de reparación. No va a haber sangrado, no va a haber coagulación, ni retracción de los tejidos, ni de reparación, ¿sí? Básicamente esa es la gran diferencia que se puede observar y que permite determinar si fue pre-mortem o ante-mortem esta herida de mordedura. Ustedes como odontólogos van a tener que saber describir la lesión. Cuando ustedes describan, como por ejemplo lo podría hacer un perito en su informe pericial, va a tener que poner en qué zona anatómica se encuentra la herida en estudio o la marca en estudio, cómo se ve el contorno de la superficie, la forma de la lesión, el contorno, el color, el tamaño, qué tipo de lesión, y cuando decimos qué tipo de lesión es si es una escoriación, si hay una herida contusa, si hay un desgarro, si hay una laceración, son todos términos que ustedes ya deberían manejar, ¿sí? Y que van a describir en sí la lesión que están observando. Cuando vamos a realizar esta técnica, como todas las técnicas estomatológicas, se va a basar más que nada en el cotejo, en la comparación, ¿sí? Y para ello vamos a comparar, ya sea con una marca de mordedura que la hagamos nosotros. A ver, nosotros estamos estudiando la herida de mordedura en una víctima, ¿sí? Por ejemplo, en una persona que fue víctima de un ataque sexual, supongo. Esa herida de mordedura nosotros vamos a comparar con la marca de mordedura de un sospechoso, ¿sí? Una persona que está presuntamente acusada de haber cometido esa agresión sexual. Entonces, vamos a pedir a ese sujeto sospechoso que realice una marca de mordedura en un material específico, donde esa huella de mordedura, mediante el estudio de esta técnica, la vamos a cotejar con la mordedura que vamos a analizar en la víctima. Mediante el cotejo vamos a ver si hay similitudes o si hay diferencias y así poder identificar si este sospechoso, por ejemplo, es o no el agresor. Por darles un ejemplo de muchos casos que pueden suceder en estos análisis y que se busca identificar. Acuérdense, siempre es a través del cotejo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento del levantamiento del estudio de la huella de mordedura? Supongamos que estamos trabajando sobre una persona viva o sobre un cadáver, puede ser cualquiera de esas situaciones. Que también se puede estudiar sobre una mordedura que se halle en una superficie blanda de un
un alimento o de un objeto también. Yo el caso que les voy a dar ahora es sobre personas vivas o fallecidas, porque si no es como que ampliamos mucho y después ustedes por ahí se van a confundir. Entonces vamos a circunscribirnos en personas vivas o fallecidas, pero sepan que el estudio de mordedura también se puede hacer sobre otro tipo de objetos o sustancias. Bueno, ¿qué va a abarcar este estudio? Vamos a tener que tomar fotografías, podemos realizar filmaciones, o sea, registrar en video. Antes de colocar cualquier sustancia, ya sea para fijar o para tomar la muestra o lo que sea, lo que hacemos con un hisopo estéril es tomar una muestra, si podemos, de saliva, de sangre, para obtener después un estudio de ADN, una muestra que sirva para un estudio de ADN. Una vez que hagamos esta toma de muestra de estos líquidos, sí vamos a proceder a fijar la huella, y ahora vamos a ver qué sustancia usamos. Podemos hacer también una fijación esquemática o una fijación moldeada, y a partir de todos los registros que obtengamos, los vamos a documentar y vamos a cotejar con registros que tengamos previos, ¿sí? En el caso, y ahora les voy a decir porque acá en el Power no está, en el caso de las fotografías, es importante, y ustedes esto lo pueden leer más ampliado en el material, yo no me quiero extender mucho para no hacer muy larga la clase, que se toman fotografías a color, y también en este caso de este tipo de lesiones, es muy importante tomar fotografías en blanco y negro, porque permiten quitar ese contraste de los tonos rojizos y demás que tienen estas heridas, y al estar en blanco y negro permite visualizar detalles que por ahí a simple vista es más difícil de estudiarlos o de analizarlos. Entonces, esa es una característica muy importante que tiene este estudio. Tomar fotos, no solamente en color, sino también en blanco y negro, ¿sí? Este registro visual. En cuanto a la fijación, se usan distintas sustancias de acuerdo, estemos trabajando sobre una persona viva o sobre un cadáver. Si es sobre una persona viva, vamos a usar una sustancia fijadora que es muy común, que es el fijador de pelo. Ese fijador que usan en las peluquerías, ¿sí? Para fijar los peinados. Bueno, eso mismo se usa sobre la huella de mordedura, cuando estamos hablando de personas vivas, ¿sí? Cuando estamos trabajando sobre un cadáver se usa otra sustancia que es formol al 10%. Y ojo que ahí en el material teórico hay un error de tipeo en un párrafo donde dice formol al 1%, no me acuerdo en qué página está, pero ahí agréguenle un cerito, es al 10%, ¿sí? En la Porque en una 104, parte, doctora. en la 104 está el 1%. Está, Sí. pónganle un cerito. O sea, siempre es al 10, acuérdense del 10. Acuérdense de Maradona, acuérdense de la nota que se quieren sacar. 10, 10, 10. Ese es el formol, ¿sí? Para que no se confundan, porque en un lugar está en 10, en otro lugar está en 1, y después dicen, ay, profe, ¿cuál es 1 o 10? Es 10, ¿sí? Es un error nomás que no. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos dura en un cadáver una mordedura? La huella, digamos. Mira, más o menos lo que dura, ¿viste? Una vez que ocurre el deceso o el fallecimiento, hay un proceso que se llama rigor mortis, donde el cadáver como que se empieza a endurecer, ¿sí? a quedarse rígido. Y esto dura más o menos 36 a 48 horas. Pasado esto, el cadáver empieza a suceder lo contrario, se empieza como a ablandar y a descomponer con el tiempo. Entonces, mientras dure el rigor mortis más o menos, o que empiece el rigor mortis, ahí todavía podés tener conservada, digamos, la huella lo más fielmente. O sea, la idea es, desde que ocurrió la lesión, digamos, o que se dejó la marca, lo más rápido posible tratar de registrar. Pero más o menos 36 a 48 horas, hasta incluso a veces 72 horas. Depende también, por ejemplo, si estamos hablando de un cadáver, en qué lugar está. Si está en la humedad, si está en el agua, o si está en un lugar frío o seco. Acuérdense que el frío, y si es un lugar seco, se va a conservar mejor que si es un lugar caluroso, húmedo, donde enseguida el proceso de descomposición es más acelerado. Pero más o menos ese sería el tiempo. Eso hablando de una persona fallecida, por supuesto. En una persona humana, lo mismo. Lo ideal sería
poder tomar la muestra en las primeras horas que sucedió, por ejemplo, a las 5 horas más o menos, desde que sucedió el hecho, ¿sí? Más que nada para tener lo más fielmente posible la marca, porque después todo el proceso de, no solamente de coagulación de la sangre, sino de reparación de los tejidos, va a ir cambiando, ¿sí? La marca en sí. Entonces se va como perdiendo las características iniciales y eso puede incidir después en el estudio o complicar. Pero bueno, básicamente eso. Esas son cosas que tienen que saber entonces. Si bien tienen que saber este procedimiento que es tomar fotos y videos, tomar la muestra, porque acuérdense que ustedes después rocían con el fijador o ponen el formol y ya alteran esa muestra orgánica. Entonces tienen que tomar la muestra de sangre o de saliva antes de usar la fijación, ¿sí? Y acuérdense con qué sustancia se fija si es una persona viva y con qué sustancia si es un cadáver. Y después tenemos la fijación esquemática y la fijación moldeada, ¿sí? Básicamente la esquemática es dibujar, ¿sí? La huella. Se puede a veces inclusive calcar, depende de qué zona del cuerpo estemos estudiando, a veces es posible apoyar un papel de calcado y reproducir la huella que vemos, ¿sí? O a veces, más que nada, y sería mejor, en la foto que tomamos, sobre la foto realizamos el calcado. Cuando se toman las fotos, lo que se hace es colocar una especie de reglas. Hay unas reglas especiales, que no es tipo así, la regla común, que usamos siempre desde que estamos en la primaria, sino es una regla que es como una L, que usan los forenses, y que permite entonces apoyar esa L sobre acá está, a ver si se ve acá en el Power, espérenme, creo que acá se ve. Acá no sé si llegan a ver, ¿ven mi cursor? Esto que les muestro, esto sería una regla, ¿sí? Es una escala numérica, digamos, pero que está medida para que esto sirva también como referencia. Y sobre la foto se hace el calcado y ahí se tiene la fijación esquemática sería, o la reproducción esquemática de este tipo de lesión. Y después tiene la fijación moldeada, que en ese caso cuando más que nada tenemos indentaciones o marcas más profundas y que sobre todo en materiales, no tanto sobre la superficie del cuerpo, pero a veces también se puede intentar a ver si se obtiene, digamos. Lo que se hace es tomar una impresión con algún material de impresión de los que usamos en la odontología, como puede ser un alginato o puede ser una silicona bien fluida, ¿sí? Mejor la silicona, por supuesto, y con eso se toma, se levanta, digamos, la muestra y después se hace un vaciado de yeso y se obtiene un modelito de yeso que trata de reproducir, digamos, esas piezas dentarias que ocasionaron la lesión. Es más complicado, es más difícil, no siempre se puede hacer, pero se puede intentar esa fijación moldeada. Y bueno, se obtienen los registros, ya sea el calcado, como ya les dije, la fijación esquemática, o los modelitos de yeso que se podrían obtener, y se hace el estudio de estos registros y, por supuesto, la comparación, ¿sí? Con algún registro, huella, foto, lo que tengamos de mordeduras que podamos comparar, ¿sí? Se estudia dónde se localiza la mordedura, cómo se dispone el arco que se observa, porque si bien nosotros diferenciamos primero si es humano o animal, vamos a estudiar también cómo es ese arco que se observa. Puede ser triangular, puede ser curvo, puede ser de forma trapezoidal. Los dientes que quedaron impresionados en esa marca pueden ser rectos, pueden estar quebrados, pueden estar un poquito más angulados o más curvos. ¿Qué característica deja la huella de un incisivo, o de un canino, o de un molar? Eso ustedes lo leen un poquito mejor ahí en el material, pero son cosas que uno tiene que prestarle atención y saber. ¿Qué cantidad de piezas dentarias se observan en esa marca? ¿Qué potencia se puede advertir que tuvo esa lesión? Si hay alguna anomalía de posición, de tamaño, o hay alguna ausencia, ¿sí? Por ejemplo, hay una indentación, un espacio,
Y otra indentación quiere decir que en ese espacio hay una pieza dentaria que no existe, ¿sí? O hay un diastema importante que también sería algo característico y que nos ayudaría también para poder identificar al agresor. El ancho de los arcos, el tamaño de los arcos, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes puedan estudiar. Y bueno, si es realizada premortem, postmortem, lo que se pueda tomar de la muestra de saliva, de sangre, y se puede hacer el estudio de ADN, eso también ayuda, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención a analizar este tipo de marcas que son muy características y que son las huellas de mordedura y que básicamente va a ser un trabajo realizado por el odontólogo. Bueno, hasta acá quedamos claros, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer, más o menos yo traté de remarcarles como siempre qué es lo más importante, más allá de que me gustaría, por lo menos para que ustedes entiendan mejor el tema, lean el material. Después al momento que ustedes armen su apunte o señalen en el material resaltando o se hagan su machetito, lo que sea, qué cosas sí son importantes que ustedes sepan y que seguramente van a hacer preguntas en el parcial, ¿sí? Hasta acá, ¿hay algo que quieran preguntar? ¿Algunas dudas que les haya quedado? ¿O está todo clarito? La clase que viene nos quedan 2 técnicas, nada más, que son keiloscopía y rugoscopía, que son 2 técnicas sencillas, estudio de las rugas palatinas y estudio de las huellas labiales, y con eso cerramos. Este parcial todavía parece que es como más cortito que el anterior, pero hay como mucho detalle que estudiar. Sobre todo, por ejemplo, cada técnica tiene como sus características diferenciales entre una y otra, entonces tienen que leer, ¿sí? Porque a veces parece fácil, pero no se dejen engañar, cada cosita tiene como mucho detalle. Entonces es importante que presten atención y que estén entendiendo de lo que estamos hablando. Hasta acá estamos entonces, chicos, ¿sí? Ya el jueves que viene vamos a tener la clase y ese mismo día vamos a fijar ya fecha y hora para la tutoría. Y bueno, y después ya tendríamos el parcial que vamos a hacer de la misma forma como hicimos el primero y el segundo parcial. Los grupos van a ser similares a como venimos teniendo y si hay alguien que por ahí tenga algún problema de horario o lo que sea, ya me avisa con tiempo y tratamos de acomodar a un horario que pueda rendir. Les voy a tomar asistencia y les pido que no se vayan todavía porque les quiero comentar algo